Gálatas capítulo 1, vamos a leer en esta mañana y vamos a dejar que Dios nos hable, vamos a dejar que Dios nos cuente esta mañana, nos diga algo que nos edifique, algo que nos haga crecer espiritualmente. ¿Sabe? A veces la palabra no es nueva, o sea, no es un tema nuevo, sino que es una clase que el Señor nos recuerda. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos, cuál es su propósito con nosotros. Gálatas capítulo 1, vamos a leer hasta el verso 8, prácticamente la continuidad de la enseñanza del domingo hace 8 días, pero hoy la he titulado ¿Será que hay otro evangelio? ¿Será que hay otro evangelio? Vamos a leer la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer todos el verso 7 y el verso 8. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria a Jesús. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Jesús. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué bueno, hermanos, es cuando nosotros sabemos quién nos ha llamado. Amén. Cuando nosotros sabemos que estamos en la iglesia y estamos en el evangelio porque hubo un llamamiento, porque se fijó en nosotros y quiso invitarnos. Me fascina cuando en el Evangelio de Mateo él hace una invitación. Dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mateo 11:28, ¿cierto? Él hace una invitación. Y esa invitación en realidad es un llamamiento para un cambio de vida, para poder entender que hay un mensaje de parte de Dios, que el único propósito es cambiar la vida del hombre. Ese es el propósito de Dios a través de su palabra y de su misericordia para cada uno de nosotros. A mí me gusta lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, verso 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
Y habla, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? El verso 24, póngalo allí, mi hermana, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, el Señor nos llamó, nos invitó, nos trajo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Nos presentó su evangelio. ¿Qué es evangelio? Un mensaje. ¿El mensaje de quién? De Dios. Y por eso la pregunta de la enseñanza o el título es: ¿será que hay otro evangelio? Estos días estaba organizando allí en mi casa una pequeña biblioteca que tengo y me encontré un libro y decía el libro el otro evangelio de Jesucristo. Y mi hijo, Giovanni, estaba ahí conmigo y le dije: hijo, tira esto. Dije: mamá, pero es que aquí dice que el otro evangelio de Jesucristo. Le dije: que el Señor no tiene otro evangelio. El evangelio del Señor es único. Amén. Lo que pasa es que un hombre un día dijo que se le apareció un ángel. No le apareció ni Dios. Se le apareció un ángel y le dijo que él tenía el secreto del otro evangelio de Jesucristo. Entonces a ese hombre se le pasó por alto haber leído Gálatas capítulo 1, donde dice que así un ángel, verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que maldito, que significa anatema. Porque es que Dios no tiene que cambiar su palabra. La palabra de Dios cambia la vida del hombre. ¿Sí? El hombre, nosotros como seres humanos tenemos un gran problema, y es que nos gusta adaptar las cosas a nuestras necesidades y todo buscamos cómo acomodarlo a la manera que a nosotros nos gusta. Hablemos un poquito, usted siempre dirá, el pastor siempre habla de comida, pero hablemos un poquito de culinaria. Usted ve, y hoy en día pues muchos cocinamos con el YouTube y nos hemos vuelto cocineros con internet, porque ya no necesitamos hacer cursos ni nada, ¿no? Quiero hacer un arroz, yo no sé qué, usted lo busca, cómo se prepara el arroz tal. Yo a veces voy con mi esposa a Mercadona y veo un pescado ahí raro, entonces miro el nombre, cómo se llama, entonces pongo el Google y digo: ¿cómo se prepara el pescado tal? Y me da 2, 3, 4 recetas. Sencillo. Entonces uno a veces llega y pone todo y dice: bueno, hoy yo me voy a hacer un arroz de tal manera. Entonces uno dice: quiero preparar un arroz con gambas. Entonces ahí te dice todo, la medida, la cantidad, ¿cierto? Los ingredientes. Pero usted dice: yo le voy a poner esto más. No, yo le voy a quitar esto porque no me gusta. ¿Sí le ha sucedido a usted? No, es que a mí no me gusta tanto ponerle aceite, no le he hecho aceite. No, a mí no me gusta condimento, no me gusta el ajo, yo no le... Entonces empezamos a cambiar la receta. Y al empezar a cambiar la receta, se empieza a cambiar el sabor y la esencia de lo que supuestamente nosotros queríamos preparar. Y usted lo ve igual, sí, le eché arroz, le eché gambas, pero no, es que no es solo arroz ni solo gambas, hay una serie de productos que hay que ponerles, y que si los quito, los elimino, pues realmente, aunque parece ser lo que yo quiero, no lo es. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque hay cosas que uno cree que uno las hace correctamente, y cuando uno va y ve el fin,
se da cuenta que no están bien hechas. Y más si lo hablamos de la palabra de Dios. Hace 8 días hablábamos con qué te estás alimentando, y lo hablamos de lo espiritual, de lo que escuchábamos, de lo que veíamos, de lo que atendíamos. Y me llamó la atención esta semana tocar este tema, porque el apóstol dice: no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Y eso lo debemos tener muy claro, amada iglesia. No hay otro evangelio. Y el apóstol en el verso 6, póngalo allí por favor, mi hermana, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren que el apóstol Pablo como que se encontró a unos hermanos que se habían apartado. Ahorita vamos a ver en el transcurso de la enseñanza unas personas que fueron cristianas, pero se desviaron. Y mire que esto no es tan nuevo. Que alguien se aparte no es nuevo. Ayer hablaba con un compañero y me decía: Giovanni, estoy triste porque Julano y Sutano me dijeron que no quieren volver a la iglesia, se van a apartar, o no quieren esto, y me contó la situación. Le dije: no te preocupes, porque número uno, no te están desechando a ti. Claro, es natural que uno como pastor no quiera perder a nadie, pero lo más triste es que la persona no haya entendido que el que lo llamó y el que lo trajo a la iglesia, que el que lo compró a precio de sangre, es el Señor Jesucristo. Amén. Y le dije: y número 2, lo que pasa es que a veces nosotros queremos retener personas o cosas, en este caso personas, en el caso del hermano, que nunca se han decidido a tomar una decisión, y quizás lo que Dios está haciendo es remover un espacio para que otros lleguen. Por eso la palabra del Señor dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu lugar o tome tu corona. Denle una alabanza al Señor. Entonces el apóstol se siente maravillado, asombrado, y créanme, hermano, que uno se asombra. Uno se asombra como alguien que alcanzó la misericordia y la gracia de Dios un día cambia el rumbo, cambia la dirección y cambia el camino. Vamos a mirar la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, ahí atrásito, ahí mismo está. Capítulo 11, del verso 1 al verso 4 dice: ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Habla de la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Miren que está hablando de otro Jesús, de otro espíritu y de otro evangelio. Recuerde que hace 8 días hablábamos las palabras que algunos le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre
hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esto otro. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Apartaos de mí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo No los conozco. nunca los conocí. Tremendo, ¿no? Porque si hay quienes hablan de otro Jesús, pero cuando uno habla del Señor Jesús, que es diferente, cuando uno habla de lo que realmente es la esencia del Evangelio y el propósito del Evangelio, cuando uno predica la palabra de Dios, la está predicando no con el beneficio personal. No queremos hablar de un Cristo a medias, que cambia a medias, o un Cristo que pone pañitos de agua tibia. ¿Cuántas mamás, cuántas madres, cuando teníamos fiebre, lo único que hacían era ponernos una toallita mojadita para bajarnos la fiebre? Pero realmente eso no nos bajaba la fiebre, solamente nos refrescaba. Y claro, al estar frío, ponerlo en la frente caliente y después tocar la frente, pues claro, lo frío inmediatamente enfriaba la frente, pero no significaba que la fiebre desaparecía. Al ratico, a los minutos, otra vez, báñate, que cuando entres y te caiga el agua, la fiebre desaparecerá. Pero iba uno, se bañaba y sí, salía fresco, sí, la fiebre, pero no, es que el problema no era exterior. El problema estaba adentro, en lo interior. Entonces llegábamos al médico y el médico no nos decía báñese ni póngase pañito de agua, sino que inyéctenlo o tomes esto, porque él sabía que el problema era una infección interna. Y si nos inyectaban o nos daban un jarabe o unas pastillas, eso inmediatamente iba al asunto e inmediatamente aquel termómetro, en vez de subir, empezaba a bajar y había una normalidad. Eso fue lo que hizo el Evangelio. Creíamos que confesándonos, creíamos que haciendo esto, creíamos que haciendo bien, dando limosna, ayudando al necesitado, portándonos bien, en vez en cuando, dejando un mes de beber, dejando un mes de esto, llevarlos de vacaciones. Sí, estoy haciendo bien, pero el problema no era cómo actuaba en el momento, sino el problema radicaba del alma. Por eso cuando Cristo se apareció, Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del hombre, porque él entendía que había aparecido la esperanza del hombre. Él vio en Jesús el cambio y la oportunidad del hombre. Por eso cuando vinieron y le preguntaron: Juan, ¿eres tú o esperamos a otro? Si eres tú, no, yo no soy. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Yo voy adelante de él, pero el que viene tras mí, ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. El que viene tras mí, ese perdona, ese liberta. Estaba dando testimonio que el que venía tras él era el que traía ese mensaje glorioso. Por eso los mismos discípulos de Juan en otra ocasión le preguntaron: mira, Juan nos manda a preguntar si tú eres o esperamos a otro. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes oyen? No, los ciegos ven, los sordos oyen, a los enfermos sanan, los muertos resucitan. El Evangelio es predicado. Entonces, ¿qué es esto? No, que sí, que tú eres el Mesías. Entonces ve y dile a Juan que no se equivocó cuando predicó, cuando anunció que tras de él venía uno mayor que él. Esta es la esencia del Evangelio. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, allá en ese capítulo, él se asombra también y dice: ¿será que ustedes pueden recibir a otro que hable de otro Jesús? Porque
cuando yo transverso el evangelio real de Jesús, del Señor, entonces ya no estoy hablando del Señor Jesús, sino de un Jesús cualquiera. Porque le estoy cambiando la esencia a la palabra. Porque le estoy cambiando el sentido a la palabra. Cuando yo hablo del Espíritu Santo y de su obra, ya de otra manera, pues estoy cambiando la esencia real del propósito del Espíritu. Y cuando yo le cambio el sentido del Evangelio, pues estoy hablando de otro Evangelio diferente. Pero el problema no es ni Jesús, ni el Espíritu, ni el Evangelio. El problema es el que está predicando ese evangelio. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la palabra y la predico, primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 y verso 5 al 5, si yo tomo la palabra y la cambio, le cambio el sentido, le cambio el valor, le cambio el significado, entonces estoy transversando y estoy enseñando algo diferente. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿qué? A las sanas palabras de ¿quién? Porque eso es lo importante, es del Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está ¿qué? Envanecido, oiga, y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Verso siguiente: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice: iglesia, apártate de los tales. Qué bueno es uno tener discernimiento, hermanos. Amén. Porque el Señor quiere que todo cristiano, todo creyente tenga discernimiento. Sí, hermano. Y que días hablábamos de algo que no es discernimiento, es natural. Que cuando una comida está descompuesta, usted solo con el olor ya sabe que está descompuesta. Usted destapó el tupper y cuando sale el vapor de allí, pero sale un vapor fragante, a usted se le hace agua a la boca. Y si tiene hambre, más todavía. Pero cuando usted lo abre, aunque tenga hambre, hermano, aunque tenga hambre, ese olor rancio, descompuesto, lo que le va a dar es ganas de devolverlo. Usted puede tener mucha hambre, pero cuando usted mira eso y siente ese olor, inmediatamente su rostro, su expresión, esa expresión de ganas, de hambre, de deseo, cuando usted lo ve, pero cuando usted lo abre o cuando usted lo prueba, porque es que hay comidas que no arrojan tampoco olor, pero que usted alcanza a probarlas. Y usted inmediatamente sabe que no la puede pasar, porque si la digiere, si la pasa, eso le va a causar ¿qué? Una intoxicación, una enfermedad. Y allá cuando estábamos leyendo en Gálatas, estaba hablando de los sentidos, ¿cierto? De los sentidos, cuando los sentidos se pierden, cuando los sentidos son engañados. Y yo creía que eso era mentira, que los sentidos se podían engañar. Pero el sentido del gusto se puede engañar. Y hay gente que dice: mira, cuando tú vayas a comer algo que no te gusta, ponte sobre la nariz, sobre el olfato, algo con un sabor agradable, y cuando tú vayas a poner o a comer lo otro, vas a engañar el olfato y el gusto, porque está en el momento el olfato sintiendo un olor agradable, y cuando el gusto pruebe, pues va a haber un engaño allí. Y eso es lo que hace el enemigo con el evangelio. A veces pone cosas para engañar.
A veces pone cosas allí para que el sentido se nuble, se pierda, y que cuando venga esa palabra nosotros la comamos y creamos que es palabra de Dios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Den una alabanza al Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, porque mire, hermano, lo bueno de la palabra de Dios es que la palabra no tiene propósito de destruir, no tiene propósito de enfermar, no, es una palabra sana, es una palabra alentadora, es una palabra que fortalece, es una palabra que cambia. Mire, estaba pensando hace unos días atrás que escuchaba la enseñanza acerca de cuando la hija de Jairo murió. Llega Jesús a casa de Jairo y dice la Biblia que todos estaban llorando, Llega Jesús, llega Jairo, creo que llegó Pedro, creo que llegó Jacobo, llevaron unos cuantos allí, y cuando llega Jesús, imagínense la escena, todos llorando, una niña de 12 años muerta, su madre desconsolada, su padre triste, pero con la esperanza de que Jesús le dijo: ten confianza, tu hija no ha muerto. Cuando llega Jesús, la gente dice: ya es tarde, la niña ha muerto. ¿Y sabe qué dijo Jesús? No está muerta, está durmiendo. ¿Y se acuerda lo que dice la Biblia? Muchos se burlaron. Amén. O sea que los que estaban llorando: ay, la hija de Jairo está muriendo. Digo, mira este loco. Primero estaban llorando, pero ahora les causa risa lo que Jesús dice. O sea que en realidad no tenían un sentimiento, sino que estaban ahí como para aparentar, como para decir: Jairo, aquí estamos porque eres principal y eres importante, y al menos algún día necesitaremos de ti, vamos a estar acá. Y empezaron a burlar lo que Jesús dijo. Por eso hay gente que cuando escuchan que misericordia, que perdón, que gracia, que transformación, que liberación, que Él puede hacer nuevas todas las cosas, que Él borra el pecado y la culpa del hombre, que Él sana, que Él resucita, que Él perdona, algunos se burlan, hombre, que Dios sabe. Ayer estaba viendo un documental con mi esposa de Venezuela y me causó como tristeza y risa algo que dijo una señora, y le preguntaron a la señora: ¿y cómo esto? No, esto está mal, aquí no hay nadie que haga nada, el gobierno, así hablando de Venezuela, esto es más, ni Dios, que es todopoderoso, puede cambiar esto. Yo dije: oye, esta señora, pero ¿sabe por qué? Me dio tristeza eso, pero después me dio risa, porque al rato le dijeron: y bueno, ¿y qué va a comer hoy? A lo que Dios quiera darme. Yo dije: oye, qué ilógico es esto. Ella dice que mi Dios, que es todopoderoso, puede cambiar esto, pero luego dice que qué va a comer. No, lo que Dios quiera darme. Entonces, ¿en qué cree uno o en qué cree? Qué bueno es saber nosotros, hermanos, que esta palabra es una palabra sana, una palabra poderosa, una palabra que aún en el problema que sea, cuando Él habla, es para cambiar la vida de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No que haya otro evangelio, sino que haya algunos, está hablando de hombres, que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El mundo está lleno de esos que dicen: no, es que no me conviene lo que la Biblia dice. ¿Cómo no te va a convenir lo que la Biblia dice? No, es que no me conviene consagrarme a Dios, es que no me conviene entregarme, es que no me conviene bautizarme, porque si me bautizo, si me consagro, si persevero, si leo, si oro, entonces dice: hay que cambiarle el sentido a esto. Y por eso por allá una vez se le apareció supuestamente un ángel a uno y le dijo: mira, este es el nuevo evangelio a las Américas. Y de ahí salió un nuevo evangelio de Jesucristo supuestamente, y arrastró una cantidad de gente,
Por allá otro tomó la Biblia y dijo, no, es que esto de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esto no me convence, vamos a cambiarlo, y lo cambió. Las Nuevas Escrituras por ahí dicen, no era, sí, en el principio era un verbo y esto, pero era un Dios, como quien dice, son muchos dioses. Y empezaron cada personaje tomar la palabra y empezaron a pervertirla a su manera, a creerla a su manera, a presentarla a su manera, a expresarla a su manera. Un día de esto fui por allá a una congregación y me dijeron, como saben que soy venezolano, me dijeron, hermano, vamos a la cocina, que hay unas arepitas venezolanas bien ricas. Y cuando llegué, me la comí y dije, venezolanas no son. No le dije nada. Pero ¿cómo yo le voy a decir al hermano Tommy cómo es morir soñando si él es dominicano? O al hermano Fabio, mira, tómate que este es un morir soñando y es un destino, un té frío. Es decir, este está muerto soñando porque esto no es. O alguno de ustedes que es su plato y yo les venga a decir, miren, no, porque usted sabe cómo es. Usted sabe cómo es. Y yo recuerdo que dije, oye, y esta, no, que estas son. Y tú eres de dónde, hermano. Digo, no, sino que las aprendí a hacer de. Tuviste un mal maestro. Porque esa no es la arepa venezolana, no se le pone encima, se le mete por dentro. Sí, la arepa venezolana que le digan a usted, mira esta arepita y le ponen, esa no es venezolana. La venezolana es más gruesita, es diferente a la que hace la hermana Yané. La hermana Yané hace la arepa de cañera, muy rica también. Sí. La arepa paisa es otra arepa, y en cada país o en cada región, pero la venezolana tiene un tamaño estándar, es gruesita, se abre, se le saca la masa, se rellena, la conoce uno. Entonces hay gente que dice, no, esto es palabra de Dios, porque es que esto me lo encontré, esto lo escribió Julano, esto lo dijo San Sutano, esto no, a mí muéstrame realmente a través de la palabra, porque la palabra de Dios es inspirada por Él, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para enseñar a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Pero la palabra de Dios no enferma. La palabra de Dios no divide. La palabra de Dios no destruye hogares. Una vez, por allá en un grupo dogmático religioso, llegó un hombre y profetizó. Porque lo de los profetas hoy en día está muy de moda. Y llegó y entonces le profetizó al pastor. Escúcheme, parece risible, pero fue así. Somos un grupo por allá. Le digo, mira, he sentido de parte del Espíritu que tú estás mal casado. Y dijo, mira, tú te tienes que dejar a tu esposa y casarte con la esposa de un diácono. Y el diácono tiene que agarrar a la esposa del pastor. Y lo hizo porque supuestamente eso fue palabra de Jehová. ¿Cómo que en estos tiempos nosotros vamos a creer a esos cuentos? ¿Cómo que en estos tiempos el hombre sigue creyendo en esas historias? Pacta con Dios, dale 1,000 que Él te va a dar 10,000. Tú no tienes que darle 1,000, Él te ha dado mucho. Uno no tiene que jugar a Dios como si Dios fuera negociante de bendiciones. Él es dueño de la bendición. Y el hombre dice, no, es que es así, es que lo dijo Julano, no, es que esto no se trata, esto es de escudriñar la palabra. Amén. Escudriñar el evangelio, saber quién es el que predica, el que lleva la palabra. Segundo libro de Timoteo, segunda carta, capítulo 4, versos 14 y 15 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Este candelero, Alejandro, fue problema para el apóstol Pablo. Amén. Y se oponía a la predicación.
Y así hay personas que cuando se les habla el evangelio, habrán otros que querrán oponerse a la predicación, oponerse al evangelio, a la sana doctrina, a la palabra. No, hermano, ya esto no es así, esto ha cambiado, esto ya no, así ya no debemos vivir, ni hablar en lenguas, ni orar, ni buscar de Dios, ni evangelizar, entonces empiezan a transversar y a hacer que alguien, el evangelio no va a perder su principio, pero los hombres sí se pueden desviar. Amén. Primera de Timoteo 6, 20-21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. No podemos desviarnos de la fe. Mucha gente ha perdido la vida conduciendo porque se han quedado dormidos un par de segundos. Un par de segundos. ¿Qué son unos segundos? En esa silla tú cabeceas y te puedes dormir un minuto, media hora y no pasa nada. En tu cama, en tu mueble allá, ¿cuántos no nos hemos sentado a ver una película y ¡pum! Nos quedamos dormidos? No pasa nada. Ayer yo iba por el paseo del Parraguirre y había un ancianito allá dormido. Yo decía, menos mal que esa acá, no en mi país, pues tenía su bolso y sus cosas y ya lo hubieran robado. Y yo pasé y vi al anciano tranquilo, dormido, solito. Pero si usted se queda dormido en un volante, en una autovía, a 120, ¿qué cree usted que le puede pasar? Sería fatal. Y sabe que uno a veces en la vida cristiana quiere echar una pestañadita. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que debemos estar velando. Velando. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ruego y súplica. No, yo me voy a echar una pestañadita aquí, a ver qué me pasa. Estábamos muchachos, yo me acuerdo que estaba ya en esa vereda en Colombia, de obrero, y una iglesia cercana, hermano Giovanni, queremos hacer una vigilia allá. Y claro, hermano, era una vereda. Teníamos una enramada grande que nos prestaba un hermano que tenía un aserradero que hacía cajas para empacar tomate y mandarina y eso. Y vino un bus de la iglesia de allá de Girón. Llegó. Hicimos la vigilia, llegaron a las 5 de la mañana. Bueno, llegó la hora, se despidió la vigilia a recoger, pero había uno que estaba ya de rodillas. ¡Ya! Todo el culto de rodillas, la predicación allá atrás. Entonces los hermanos empezaron, está orando el hermano, todo recogieron, todo lo montaron al bus, todo, y ese seguía ahí de rodillas. Entonces nos acercamos, ¿qué estará diciendo? No está diciendo nada, está en un éxtasis, se había quedado dormido. Entonces ya todos empezamos a reírnos, y el del bus. Tú sabes que buses viejos tenían acá una tirita. ¡Pah! Cuando ese hombre pega ese cornetazo, ese hermano pegó un brinco, el muchacho pegó un brinco. ¡Ah! A ver, ya lo vamos. Se quedó dormido. Qué triste que yo en lo espiritual me quedo dormido. No hablo de eso, cualquiera. Aquí hemos venido y algunos lo he escuchado roncando por ahí. Pero no pasa nada. Dese cuenta que Pedro, el día que estaba ayunando, también tuvo hambre y se fue a la azotea. De pronto dijo, hermanito, ya voy a seguir orando en la azotea. Y se fue a la azotea y allá, ¿y qué? Se quedó dormido. Y Dios le habló. Y había otro que estaba en una ventana escuchando al apóstol Pablo y se quedó dormido y ¡pah! Se mató. Pero Pablo oró por él, gracias a Dios, y lo resucitó. Pero estoy hablando de otro tipo de sueño. Te estoy hablando de ese que me puede envolver y me puede hacer desviar de la fe, me puede hacer cambiar la verdad por la
mentira me puede hacer cambiar esta salvación tan gloriosa. Por eso su palabra dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. No te dejes desviar, hermanos. Hermana, no te dejes desviar. Jovencito, jovencita, no te dejes desviar. Conocí al hijo de un pastor, de un anciano, y el papá dijo: hijo, te vas para Bucaramanga, y le pagó una carrera de lo que él quería estudiar, y se metió a estudiar filosofía. Y lo que le enseñó su papá, después empezó a olvidarlo por creer en la filosofía. Y recuerdo que con otro hermano, con hermano Jairo, hablábamos con él, y ya nos hablaba con términos filosóficos y esto, y como quien dice, eso del evangelio es como cuento. Y decíamos Jairo y yo: qué tristeza. Qué bueno que hubiera aprovechado esa carrera y rodearse de tantos filósofos, no tanto, sí, para aprender, claro, porque es una carrera, es una especialización, es un doctorado, qué sé yo, pero no solo para eso, sino para que en medio de la filosofía él también pueda hablar de Cristo. Pero él se desvió. Y es algo que usted y yo no nos podemos permitir. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, del verso 15 al 19. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien esta palabra. Yo no puedo hablar la palabra de Dios a mi antojo. Hay gente que le gusta echar chistes hasta de la palabra de Dios. O a veces los muchachos quieren decir: hay poder en Jesús por cualquier cosa. Y queremos, como todo, hay un juego y una burla y esto. No, hay que saber que esta palabra es sagrada. Hay que saber que es la palabra profética más segura. Hay que saber que es la palabra que llega a la vida del hombre y lo cambia, la hace una nueva criatura. Que usa bien la palabra. Dice: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como cangrenas, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la fe, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. El fundamento del Señor es firme. Pero aquí vemos que hay dos personajes, Himeneo y Fileto. Y ellos llegaron a convencer. Qué triste cuando personas que conocieron la verdad ahora hablan de la mentira y hacen torcer a otros. Personas que hablaban de la santidad y ahora practican la iniquidad. Amén. Personas que hablaban en contra del adulterio y la fornicación y ahora aplauden la fornicación y el adulterio. Ay, pastor, entonces aquí no puede venir una fornicación. Sí, claro, es bienvenido y es el mejor sitio donde puede venir un ladrón, un fornicario, un homosexual, un vicioso. Es el mejor. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra llega a su vida, los transforma, los liberta, los hace una nueva criatura y su vida empieza a tomar una nueva esencia, una mejor manera de vivir. Y si no, digámoslo nosotros. ¿Cuántos vicios habían en tu vida, hermano? ¿Cuántos vicios, cuántas maldades, cuántas iniquidades, cuántas concupiscencias? Pero esta palabra llegó a nuestra vida.
Este evangelio, el mensaje. Qué bueno cuando nos llegan esos mensajes de Hacienda que nos dice, oh, le vamos a reembolsar tanto por la declaración. Usted dice, y aunque es tu dinero, pero, no me esperaba, esto, aquello. Pero qué triste es cuando dice, tu nómina se embarga. O cuando dice, estás debiendo, eso son noticias malas. Cuando llega un resultado del médico a casa, mira, tienes esto, tienes que, eso. Pero cuando llega una buena noticia, cuando abres el mensaje y dice, oh, felicitaciones, es el ganador, mire esto, cuando hay buena noticia, esta palabra lo único que tiene es buenas noticias para el hombre. Esas son las noticias. Por eso el cielo no se contuvo, por eso los ángeles no se contuvieron. El día que el Señor nació en el pesebre, descendieron, fueron a los pastores y dijeron, oh, ha nacido el Salvador. Los reyes de Oriente vieron la estrella y se fueron y dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Nadie lo creía, pero en un pesebre estaba la esperanza de vida del hombre. Aleluya. Por eso esta palabra tiene vida, por eso esta palabra tiene poder. No palabras de hombres, las palabras de los hombres están en los muros, están en los epitafios, están en los libros, están en la historia, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Puede ser el hombre muy malo, pero la palabra de Dios llega a la vida, transforma, liberta, hace nueva la vida del hombre. Llegó a la casa de Jairo y vio a una muchacha, niña ya muerta. Niña, a ti te digo, levántate. Esa es la palabra de Dios, que aún los muertos, Lázaro, ven fuera, salen. Esa es la palabra de Dios, que cuando el viento y el mar están tempestuosos, Él habla. Es que estas palabras, esta palabra de Dios, por eso la gente decía, nunca ha hablado un hombre como este habla con autoridad, no como los escribas. Perdona pecados, pero sana a los enfermos. Convierte el agua en vino. Hace milagros. Le habla al ciego, recibe la vista, pero hace el oro también y le da la vista. Le habla al paralítico. Es más, los sordos lo oyen y tienen que recuperar el escucha. Es una palabra diferente, es una palabra, como decía nuestro hermano Tony, alguien allá no quería oír, pero esta palabra es tan poderosa que aunque el ateo más duro tiene que oír la palabra. Esta es una palabra que aunque el asesino más malo estaba al lado de Jesús, dijo, Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate, hoy mismo estarás conmigo. Esta palabra es tan poderosa que esta mañana puede salvar, puede perdonar, puede restaurar, puede libertar, puede cambiarle la vida a alguien. Esta palabra es incomparable. Esta palabra no la encontrarás allá en las grandes bibliotecas. Esta palabra no la encontrarás de pronto en la boca de los más eruditos, porque cuando escuchaban a los apóstoles, algunos dijeron, estos no son galileos, miren cómo hablan, las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. No, es que no eran ellos, era la palabra de Dios. Y yo creo que esta mañana Dios quiere tocar la vida de alguien a través de esta palabra. Amigo, hermano, no hay otro evangelio. Que te quieres ir a buscar otro evangelio, te digo la verdad, no hay otro evangelio, no hay otra puerta, no hay otro cielo, no hay otro Jesús, no hay otro Espíritu Santo, no hay otro Dios. Él es el único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es el único Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros estamos completos en Él. No hay otro evangelio. No te pongas a perder tiempo buscando otro evangelio,
porque no lo vas a encontrar. Colóquese en pie. No lo vas a encontrar. No hay otro evangelio. Si usted me pregunta a mí que la puerta principal, le diré allí. Y la de emergencia acá, 2 puertas. Y la tercera, no, aquí adentro no hay más puertas. Y así le digo, el evangelio, no hay otro evangelio. Solo hay uno. Y lo trajo Jesucristo. Amén, amén. No lo trajo nadie más, Él mismo. Él mismo trajo ese mensaje. Él mismo tomó el rollo un día en medio de la sinagoga y le echó el rollo y dijo: esto se ha cumplido el día de hoy. No hay otro evangelio. ¿Por qué buscar otro evangelio cuando no lo hay? Vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Y si alguien necesita venir, venga al altar. Si alguien necesita o quiere entregar su vida a este único Dios, venga. Él es el único Dios y la vida eterna. Porque el fundamento de Dios está firme. 2000 años, hermanos, amigos, 2000 años lleva predicándose este evangelio de la gracia y sigue firme este fundamento. Hay quienes lo han dividido, hay quienes hablan de panteísmo, hay quienes hablan de monoteísmo, de una cantidad de dualismo, de una cantidad de cosas. Hay quienes desecharon la principal piedra del ángulo, porque veían a Jesús y decían: no, este Jesús no tiene porte de rey, sí que menos de Mesías. Y dice la Biblia: desecharon la principal piedra del ángulo los edificadores. Pero Él ha venido a ser cabeza. Qué bueno es saber que nosotros ahora estamos fundamentados en Cristo. Creemos lo que dice su palabra. Creemos que Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. Vamos a orar esta mañana. Invito a alguien que quiera entregar su vida al Señor y aceptarlo, que venga al altar. Si necesitas hoy aceptar a Cristo y recibir la palabra, venga en esta mañana. Aquí está la misericordia gratuita de Dios. La palabra que cambia la vida de Dios. La que hace libre al pecador. Él es el fundamento. La que perdona y nos hace una nueva criatura. Levante sus manos, amada iglesia. Y si alguien quiere venir, venga. No se detenga esta mañana. Yo creo que aquí Dios quiere cambiar tu vida y hacerte una nueva criatura. Inicie la oración allí, hermano. Inicie la oración. Y dígale a Dios que toque los corazones, que obre en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Soberano Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este evangelio, Señor. Oh Señor Jesús, tú eres el que conoce, Señor, la necesidad de las almas. Y te pido, Señor, que obres. Mira, Eugenio, Señor. Oh Dios mío, obra, Señor, en la vida de este joven español, Señor. Si hay alguien más que en esta mañana necesita esa palabra de vida, Señor, toca ese corazón, Señor, porque fuera de ti no hay quien salve, Señor. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Tú eres el que perdona, Señor. Tú eres el que con tu palabra transforma, Señor. Oh Dios mío, tu gracia y tu misericordia, Señor. De gloria
es para ti, la honra es para ti, Señor.